¿Qué tal, amigos? ¿Cómo estáis? Bueno, hoy toca hablar de entrenadores y especialmente de entrenadores que trabajan en el Real Madrid. Hay una frase muy manida en el fútbol y que se repite casi como un mantra que dice algo así como el fútbol es de los futbolistas. Es verdad, es una reducción, esto es como decir que, no sé, que la carnicería es de los carniceros, ¿no? Pero es evidente que los futbolistas pesan mucho, normalmente el equipo que tiene mejores futbolistas es el equipo que gana, pero parece que, digamos que se infravalora la figura del entrenador. Y en la historia del Real Madrid ha ocurrido muchas veces eso. El Real Madrid además le ha solido ir bien con entrenadores poco trabajadores, poco preparados, de los que se llamaba de mano blanda. En aquel momento, en un primer momento, hace muchos años, la figura de Luis Molovny, que era un empleado del club al que se recurría como entrenador en los momentos de crisis y siempre sacaba al equipo adelante y siempre solucionaba la crisis, digamos que generó una sensación de que el entrenador tampoco es tan importante. Vino después una figura que heredó ese cargo de Luis Molovny, que fue Vicente del Bosque, y que acabó siendo entrenador jefe del primer equipo. Y también la época de Del Bosque fue muy exitosa. No se ganó todo, porque nunca se gana todo, pero el Madrid pues ganó alguna Champions, ganó alguna Liga, pero claro, el Madrid ha ganado Champions también con Jupp Heynckes, se ha ganado Champions con Zidane, que también sería dentro o encajaría dentro de esa línea, ¿no? De entrenadores poco invasivos, de entrenadores que se limitan un poco a poner al portero de portero, al defensa de defensa, al centrocampista de centrocampista y al delantero de delantero. A veces eso funciona, porque el fútbol es un deporte desde el punto de vista táctico bastante sencillo, pero esa sencillez, si la aplicamos a todos los equipos, sería muy fácil de detectar quién va a ganar, que es el que tiene mejores futbolistas. Pero precisamente hay entrenadores que con peores futbolistas que otros equipos consiguen competir, consiguen ganar y consiguen dotar al equipo de una identidad táctica que le permite mejorar, o sea, que sus jugadores sean mejores. Hay entrenadores que mejoran a los futbolistas, hay entrenadores en los que el futbolista pues rinde como tiene que rendir, e incluso hay entrenadores que empeoran a los futbolistas. El Real Madrid actual está entrenado por Xabi Alonso, cuyos números hablan por sí solos, ¿no? 13 victorias en 14 partidos, algo que no conseguía el Real Madrid desde 1960, y un equipo sólido, que encaja pocos goles, que colectivamente está bien armado, que presiona bien, que genera mucho, aunque también falla mucho en el área rival, pero que va camino de ser, a pesar de estar en construcción, de ser un equipo muy poderoso, de ser un equipo casi indestructible. Y eso es mérito del entrenador, porque la herencia recibida en los 4 años de Carlo Ancelotti es un equipo tácticamente infame, es un despelote, es un equipo desorganizado, es un equipo que no presionaba, así se lo mandara el médico. Y claro, es un equipo además que viene de una temporada en la que pierde 14 partidos oficiales, con lo cual anímicamente viene destruido, pero el problema es que hay jugadores a los que hay que enseñarles conceptos tácticos básicos, porque con el anterior entrenador ni los aprendieron y el que los sabía los olvidó, digamos que los desaprendió. Y en ese caso, claro, Ancelotti evidentemente ganó 2 ligas y ganó 2 Champions en esta segunda etapa, y eso está ahí, y eso no se lo quitará nadie a Carleto. Y si hay que poner dinero para la estatua ecuestre, yo pongo 10 euros para esa estatua ecuestre de Carleto con el puro y las gafas de sol. Pero su trabajo táctico fue francamente deficiente, y se ha notado que con la llegada de Xabi Alonso el Real Madrid es un equipo tácticamente mejor, tácticamente más rico, tácticamente más dinámico. Es capaz de hacer muchas cosas y hacerlas bien, siempre desde lo colectivo, siempre desde lo que se trabaja en el día a día. Por eso, cuando se dice que no, lo importante son los futbolistas, no, eso es falso. Lo más importante son los futbolistas. Pero la figura del entrenador no es un títere que se pone ahí para que haga una alineación y dé una rueda de prensa con la ceja levantada y apague los fuegos con cierto arte. No. La figura del entrenador es un tipo que tiene que afrontar los partidos, analizar a los rivales y resolver problemas tácticos durante el juego. Porque en la pizarra todo el mundo es bueno. Cuando echa a rodar la pelota y se mueven los jugadores, ahí es donde llegan los problemas, y ahí es donde los grandes entrenadores encuentran soluciones a las trampas, a los problemas, a las vicisitudes del juego y a todo lo que le plantea el rival. Esto, por ejemplo, técnicos como Ancelotti y Del Bosque lo hacen bien.
Son ágiles en la reacción y leen bien el juego porque son muy listos. Pero el trabajo diario acaba siendo deficiente y el equipo acaba estando mal entrenado. Esto mismo es exactamente igual de aplicable a lo que ha ocurrido o está ocurriendo en el filial del Real Madrid. En el Castilla, que de la mano de Arbeloa, que es menos leyenda que Raúl, que tiene menos prensa que Raúl, que metió muchos menos goles en el Madrid como futbolista que Raúl, pero que es mejor entrenador. Es un entrenador con una metodología mucho más moderna, capaz de llegar, de que su mensaje llegue a los canteranos, que no siempre es fácil, porque a veces hablamos de chavales que desde los 10 años les están diciendo que son muy buenos y que van a ser el nuevo Cristiano Ronaldo y el nuevo Kroos y el nuevo Iker Casillas, y son jugadores que llegan a los 17 años con un elevado nivel de tontería, de un elevado nivel de estupidez. Esa estupidez Raúl se la curaba a base de mala leche, a base de ese carácter avinagrado que siempre le ha caracterizado. Y Arbeloa, que también es un técnico de mano dura, pero es un técnico de laboratorio. Y estamos viendo cómo su Castilla, que lleva ahora 5 victorias consecutivas después de un arranque dubitativo de temporada, está jugando bien, está formando jugadores que tienen buena pinta, algunos de ellos, para el primer equipo, que es algo que en la época de Raúl González no se consiguió. En más de 6 temporadas no consiguió subir al equipo ni una sola vez a segunda división, porque, no sé, Xabi Alonso cogió al Swansea por primera vez en su historia, al filial de la Real Sociedad, lo subió en un año a segunda división. Obviamente los filiales suben a segunda división y acaban descendiendo, porque tienen plantillas muy jóvenes y la segunda división es una categoría criminal. Pero al menos subir un año. Pero es que Raúl no solo no consiguió que el Castilla subiera, sino que coqueteó en varias temporadas con el descenso y que incluso no llegó a sacar jugadores de nivel para el primer equipo. Residualmente ha aparecido Raúl Asencio el año pasado en un momento de extrema dificultad, que ni siquiera era el mejor central del Castilla, y sí que hay jugadores que ha tenido Raúl a sus órdenes que van a acabar volviendo al Real Madrid después de foguearse en equipos en ligas extranjeras. Pero desde luego el rendimiento del Castilla de Raúl en cuanto a lo que se refiere a sus números, a sus victorias, a la capacidad para generar juego fue francamente deficiente. Ahora vemos que Arbeloa, además de tener una conexión directa con el entrenador del primer equipo, con Xabi Alonso, porque son íntimos amigos, está haciendo un trabajo impecable con el Castilla, lo cual desmitifica la tesis de que el entrenador no importa. Sí, amigos, el entrenador importa mucho. Importan los futbolistas porque es como si a un cocinero no le dan materia prima para cocinar. El mejor cocinero del mundo con malos productos no hará platos ricos. Pero si tú a un cocinero le pones muy buenos productos y no sabe cocinar, evidentemente un entrecot a la plancha es un entrecot a la plancha. Pero lo que no podrá hacer es crear cocina cuando no tiene talento. Por eso digo que es importante que los ingredientes son los futbolistas sean buenos y que el cocinero, que el entrenador, que es el entrenador, también lo sea. Así que aplíquense el cuento en el futuro, vean cómo es muy importante la figura del entrenador, y yo creo que tanto el Castilla de Arbeloa como el Real Madrid de Xabi Alonso en el medio plazo van a acabar triunfando porque son equipos tácticamente reconocibles y equipos de autor.